Desde adentro, el informe especial de Diego Martini en Nada que Perder. Diego Martini Lemos, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, compañeros, compañeras? ¿Todo bien? Todo bien. Viene con doble apellido hoy. Sí, Me apellido gusta, compuesto. doble apellido. No es compuesto. El apellido de mi papá y de mi mamá. Te da No me gusta como usarlo. cierto prestigio de alguna manera. No, me gusta usarlo. No, está bien, por suerte hemos empezado a reivindicar No, pero es el lindo, apellido sí, materno. hablando en serio, es lindo mencionar a... ¿Cómo son a sus mamá. segundos apellidos, ya que estamos? Vas. Sanz. Sanz, termina en Z. En Z. Como Pariente la de casa. Alejandro. No, justamente por eso no soy pariente de Alejandro. Creo que Alejandro termina en S. Sí. Ah, mira. Sos ¿sí? como la casa no de me deportes, acordaba. ¿no? Claro, Casa sí. Sanz. Exacto. Ahí va. ¿Tenés algo que ver? No. ¿Crees que Me no? reservo, me lo reservo, me lo reservo. ¿Y Couto? Fernández, Couto Fernández. muy clásico. Bien. Bueno, ¿andan bien? Andamos Muy bien. bien, muy Bueno, bien. me alegro. Cómo cuestan los lunes. Y hoy Cuesta. está bravo, está frío, de verdad. Para mí hay días que son peores. Para mí el martes es peor que el lunes. ¿Sí? El lunes arranco con toda la energía. Sí. Venís Peor, cansada. Peor Sí. el lunes. No, Peor- mejor. Mejor el martes. Peor el martes. Peor para el mí. martes, mirá. Sí. Y el miércoles también está bravo. No, yo creo que el lunes es para mí, ¿no? No, el peor Yo es el comparto- martes. Comparto con el lunes. El peor es el martes o miércoles. Yo siempre digo eso. El miércoles es quizá el peor porque estás muy lejos de las dos orillas. Está Hoy de bien. última venís venís descansado. Claro, Por suerte el lunes en todos lados te tienen consideración, ¿no? O sea, ¿Quién te tiene consideración? No, bueno, en el laburo habitualmente, bueno, está el lunes, recién llegamos, sabemos que puedes Vos fallar, decís que ¿no? si pifiaste vamos a decir, no pasa nada. Diego. Exacto. El turco está mandando desde Exacto. las 8 en punto. Puede El- fallar, Para chaval. el turco no hay lunes. El lunes tenés consideración, el viernes tenés consideración. Sí. Oh, estás terminando la el semana, viernes no tenés pasa consideración. nada, es viernes. Y es viernes, ¿no? Nos vivimos diciendo No eso, no trabajen, importa, es básicamente. viernes. Y el jueves ahora tampoco, entonces estamos medio en el horno, me parece. ¿Qué te traes? Bueno, vamos a hablar de las sociedades anónimas deportivas, un tema que viene siendo y viene creciendo en Uruguay hace mucho tiempo. Para explicarlo en criollo y después para desmenuzarlo un poco, los clubes de fútbol se han empezado a transformar en sociedades anónimas deportivas que implican que dejan esa figura de organización civil o de sociedad civil o por lo menos la tienen de lado la sociedad civil y se dividen entre la sociedad anónima deportiva, que básicamente es una empresa. Los clubes de fútbol pasan a ser una empresa donde tienen un inversionista que se hace cargo de lo que es el activo fútbol, es decir, pagar los sueldos, tomar las decisiones, por supuesto, y hacerse cargo de un montón de aspectos vinculados únicamente a la participación deportiva. Y los clubes, como los conocemos, con su sede social, con sus actividades sociales, que no son muchas, se encargan un poco de esa parte. Y obviamente esto tomó un poco de auge y de explosión, o por lo menos se puso de vuelta en el ambiente cuando hace 2 semanas Luis Suárez anunció la creación, o por lo menos la participación de su club, porque él ya tiene, y sobre todo los mira ustedes que son de la costa, un gran club, el club el Luis Suárez en la costa, donde ha hecho un desarrollo deportivo muy bueno, con gimnasios, con piscinas, un club totalmente también, no significa que sea que vaya apuntando en su club que da oportunidades, no tiene cuotas caras ni demás, y que además sumó la posibilidad de participar en el fútbol y creó un equipo en la liga universitaria, y varios chiquilines y chiquilinas de ahí de la costa tuvieron la posibilidad. Y a partir de ese club, Luis Suárez anunció la creación de una institución deportiva para competir en el mundo AUF, en la Asociación Uruguaya de Fútbol, llamada Deportivo LSM, invitando a su amigo Lionel Messi a participar, y de esta forma se presentaban. Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy quería compartir con todos ustedes algo muy importante, un proyecto familiar que todos conocen, el Deportivo LS. Esto es un sueño familiar que empezó allá en 2018, pero hoy quiero brindarle al fútbol uruguayo, a ese fútbol del cual amo y crecí desde chico, darle las posibilidades y herramientas a todos los adolescentes y niños para poder crecer. Por eso con el club queremos empezar a competir en el mundo AUF, del cual
es algo que nos genera muchísima ilusión a nosotros. Es un paso muy adelante para mí, para mi familia, en un proyecto del cual creemos. Es por eso que tomé la decisión que Deportivo LS forme parte de la estructura tanto juvenil como profesional de AUF. Pero este sueño no termina acá, compartiendo con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra gente muy cercana. Hemos vivido muchas cosas en común desde chicos, hemos compartido muchísimas experiencias en la élite del fútbol, así que invité a mi amigo para que se una al proyecto profesional de Deportivo LSM. Bueno, primero que nada quería agradecerle a Luis por darme esta oportunidad, por invitarme a unirme con él, a compartir este proyecto el cual venís trabajando hace muchísimos años ya, el cual creció muchísimo. Y bueno, ahora poder ser parte de esto junto a vos para mí es un orgullo, es una alegría que me hayas invitado, elegido, así que espero aportar todo lo que pueda para seguir creciendo y sobre todo estar en esto también al lado tuyo, así que nada, muchas gracias. Deportivo LSM, nunca dice Deportivo Luis Suárez, le da pudor. Exactamente, le da pudor. El LSM creado entonces por estos dos futbolistas, que va a tener obviamente la creación de una figura deportiva de una SADI que va a competir en una divisional por lo menos nueva en el fútbol uruguayo de hace unos años, obviamente, que es la divisional D. Obviamente los viejos y las viejas me dirán, no, bueno, pero el fútbol uruguayo en sus épocas de esplendor tuvo 5 categorías, es cierto, pero lejos del profesionalismo. Y bueno, y en este caso la divisional D que ha surgido en el fútbol uruguayo ha tenido la posibilidad también de sumar estas sociedades anónimas deportivas que están regidas por una ley que se creó en el año 2001, que es la ley 17.292, que implica el fomento del deporte con las sociedades anónimas deportivas en general. Los clubes que participen en competiciones deportivas oficiales podrán adoptar la forma de sociedad anónima deportiva que refiere la presente ley. Dichas sociedades quedarán sujetas al régimen general de las sociedades anónimas comerciales en las particularidades establecidas en la presente ley. Y bueno, y ahí da un montón de detalles que tienen que cumplir estas sociedades anónimas deportivas, y le voy a pedir a nuestro compañero Alejandro Seijas que muestre ahí, por ejemplo, algunos clubes de primera división. El caso más emblemático es el Montevideo City Torque, que era un club que competía en tercera división en el fútbol uruguayo, luego subió a la B y que transformó la figura de SAD a través de una asociación con el grupo Montevideo City, que es un grupo que tiene varios clubes en el mundo. Tiene en España, tiene por ejemplo el Girona, tienen el New York City en Nueva York, tiene un club en África, tiene un club también en Australia, el Melbourne City, y crean una sociedad donde, bueno, todo se rige, digamos, por la misma estructura, una estructura deportiva que además hace que se fomenten determinados compromisos comerciales para poder tener rédito, que básicamente el fútbol uruguayo es un mercado atractivo por la cantidad de futbolistas que sacan. En Montevideo City Torque, por ejemplo, hasta hace muy poco estaba trabajando Pedro Bordaberry como asesor deportivo, consultor deportivo, y lo que buscan es, a través de esta posibilidad, sacar jugadores para poder venderlos. Después, bueno, el caso de Juventud de las Piedras, Miramar Misiones, Plaza Colonia, Boston River y Racing, que también tiene una particularidad porque Racing se convirtió en una SAD hace muy poco. Yo fui parte de la votación es lo que pasa en los clubes, la masa social, quienes somos socios de los clubes tomamos o votamos si un club se transforma en una SAD y le cede el activo fútbol a una empresa. En ese caso era una empresa que venía de Argentina y que hoy forma parte del grupo Red, que es un grupo alemán del Bayern Múnich, que tenía interés en estar en el fútbol latinoamericano y en el fútbol uruguayo, y asumió los compromisos de Racing, que también tiene a Los Ángeles y un equipo en África, y transformó entonces el club en una sociedad anónima deportiva, dando determinadas posibilidades. Después, en segunda división, ahora ahí está Fernando Cabenay, una estrella del fútbol argentino, con el presidente de la AFA, con el Chiqui Tapia, que ahora después también vamos a hablar un poco de lo que sucede en
Argentina, ¿no? Con una ley que creó Milei y que es rechazada desde el fútbol argentino por los clubes de convertirse en una SAD. Escuchemos ahora a Kirsten Jordan, que es una doctora, más conocida como la doctora acá, que trabaja en la Asociación Uruguaya de Fútbol, y esto señalaba. En Europa ya hace años que están las sociedades anónimas deportivas porque, bueno, se hizo un momento una especie de informe de cómo estaban los clubes y veían que había muchos clubes deficitarios, entonces entendieron que aquellos clubes deficitarios tenían que transformarse en sociedades anónimas deportivas y el resto que tenía activos, activos económicos, activos sociales, etcétera, etcétera, podían continuar como asociaciones civiles, como el caso en la Liga de España, que sigue existiendo. Las únicas asociaciones civiles son el Barcelona, por ejemplo, y el Real Madrid. La realidad desembarca en el año 2015. ¿Por qué? Porque la FIFA prohíbe la cesión de la explotación de los derechos económicos de los jugadores. ¿Qué pasaba? Antes existían fondos de inversión donde esta gente invertía en jugadores. Es lo que le llamamos el precio de la futura transferencia, para dejar bien en claro. Cuando se prohíbe eso, bueno, los inversores que estaban ahí sumergidos en esa situación y pendientes de invertir, ven esa posibilidad de invertir en clubes. Entonces ahí no solo tienen la explotación de los derechos económicos de los jugadores, sino todo lo que tiene que ver con una infraestructura del fútbol. Y ahí empiezan a resurgir las sociedades anónimas deportivas, van a comprar el activo fútbol de esas asociaciones civiles. Entonces se hacen contratos de cesión de explotación de derechos deportivos y, bueno, dependiendo de lo que estén dispuestos a ceder las asociaciones civiles y lo que están dispuestos a invertir las sociedades anónimas deportivas, es decir, el inversor, va a ser conforme como se redacte ese tipo de contrato. En Argentina están totalmente en contra de las sociedades anónimas deportivas porque entienden que es liberar a inversores el manejo de los clubes y pierden el sentido de pertenencia. Lo que ellos tienen temor es que el día de mañana una sociedad anónima deportiva, bueno, cierro mis puertas y se terminó el fútbol. Y eso acá no va a pasar. Acá lo que hay es un contrato donde se imponen determinados tipos de incumplimiento, determinados tipos de pago, y bueno, la asociación civil sigue existiendo, o sea que el club nunca va a dejar de existir. Entonces ese para mí es un gran beneficio que tenemos nosotros. Tenemos uruguayos invirtiendo en el fútbol, ahora recientemente vemos que varios jugadores que están invirtiendo en el fútbol uruguayo. Tenemos... Decía, bueno, sí. No, una cosita nomás, decía la doctora, los clubes que son deficitarios tendrían que pasar a ser sociedades anónimas deportivas. Si ese fuera el criterio acá en Uruguay, el 98% de los clubes deberían pasar a ser SADs. Bueno, de hecho, por eso más del 50% de los clubes del fútbol uruguayo hoy se convirtieron en SAD, porque te da esta posibilidad, este oxígeno económico donde, para ilustrarlo, los clubes de primera división aproximadamente, o por lo menos mínimamente, tienen un presupuesto de $100.000 por mes. O sea, solamente por mes. ¿Cuáles son los ingresos que tienen los clubes deportivos? La televisión, que les debe cubrir aproximadamente unos $30.000, $40.000 por mes, y después la venta de jugadores. Si venden un jugador por año arriba del $1.000.000, podrían llegar a salvar el año. Después todas las competencias deportivas que puedan generar extras, como clasificación a copas internacionales, les pueden dar un flujo de caja. Después la sponsorización no es mucho, la masa social no es mucha. Hablamos de clubes que tienen 1.000 y poco de socios que pagan $300 por mes. Y sumale que cada vez que tenés un partido como local, en vez de recaudar, perdés plata. Porque es más lo que gastás abriendo el estadio que lo que recuperás con la gente que va, que es muy poca. Después, bueno, la posibilidad de que te vaya bien en el año en un partido contra Peñarol Nacional, que seas local y que los puedas llevar a alguna cancha como el estadio, pero que ya la gente no va al fútbol. O sea que y los clubes empiezan a atrasar, tienen que pagar los sueldos y empiezan a incumplir obligaciones que tienen los clubes con el BPS, por ejemplo, y con la DGI. Son deudas enormes, que hay clubes que arrastran deudas enormes desde hace tiempo. Y surge este modelo de la SAD que se hace cargo de esa economía, que en algunos casos da algunos beneficios, como la construcción de infraestructura, no en todos los casos, porque hay SAD que entienden que, bueno, esto es un negocio, yo soy una empresa, yo lo que quiero es vender jugadores, y si yo invierto en infraestructura para una cancha, por ejemplo, un estadio, en realidad no me va a dar. En todo caso, lo que me da es como construir un complejo deportivo que es mío, no es del club, es de los empresarios, y yo formo jugadores, pero después para venderlos lleva tiempo. O sea,
tengo que formarlos y lleva tiempo venderlos. Pero acá surge una cuestión y tiene que ver con los cuestionamientos y de por qué Uruguay es un mercado atractivo para esto, que tiene que ver con algunas obligaciones fiscales que no se cumplen. Y acá hay un tuit que estaba leyendo de Daniel Danners, que estuvo en la Secretaría de Deporte y que es alguien que sabe mucho de deporte, que dice: a las puertas de un nuevo gobierno y con las restricciones económicas que llegará al actual, hay temas que deberían reconsiderarse. Uno de ellos que está sobre la mesa es el del gasto fiscal, y en ese sentido hay un capítulo a replantearse muy urgente, y es el de la SAD. En ese ítem es cada día más claro que las sociedades anónimas deportivas deben dejar de ser beneficiarias de las renuncias fiscales que ofrece el artículo 69 de la Constitución a las instituciones sociales y culturales, en la medida de que son con fines de lucro, no sociales. Claro, esa es la diferencia entre una SAD y una sociedad civil. Las sociedades civiles, los clubes como los conocemos, son un club sin fines de lucro que lo que hace es obviamente vender futbolistas y tener recursos económicos y financieros, pero no para el lucro, sino para el crecimiento de la institución, para que una institución crezca, le dé la posibilidad a chiquilines y chiquilinas del barrio de sumarse, de entrenarse y de tener otras posibilidades. Y esto no lo tiene la SAD. Y bueno, y hoy la SAD tiene un montón de beneficios en Uruguay que hacen que sea atractivo venir para acá, pero no están reguladas. Si es dinero que quizá ingresa al país, muchos destacan la posibilidad de trabajo que da la SAD, cosa que es cierto. Al tener este tipo de modelo de negocios, la SAD les da trabajo a profesionales que en otros lados no los tendrían: entrenadores, profesores, recreadores, psicólogos, nutricionistas, etcétera. Y otra posibilidad, y es una de las situaciones que se va a dar y que se va a poner en el ojo, y que ya sabemos que pasa en Uruguay, es el lavado de activos. Uruguay no es un país que investigue el lavado de activos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la SAD lavan dinero? No, porque los clubes de fútbol también lavan dinero. O sea, las sociedades civiles también lavan dinero, los contratistas también lavan dinero. No digo que sean delincuentes con esto, lo que digo es que hay obligaciones de las que tienen que hacerse cargo que no se hacen cargo económicamente hablando. Pero era un tema con la SAD, que era también la participación internacional, que había mucha más participación internacional, claro, por el lado del lavado de activos. Exactamente. Y algo de esto daba a entender hace poco Ricardo Gil Iribarne en una entrevista que hizo en Al Hueso con Jorge Valmeli, y esto decía: ¿el deporte, el fútbol, se presta para lavado de activos? Sí. Año 2009, el Gafi saca un documento donde dice los riesgos del lavado de fútbol, de dinero en el fútbol, y explica todo lo que sabemos que hay: las ventas de jugadores no controlables, los jugadores maravillosos que valen 10 pesos y el año que viene los venden a 2 millones de dólares, los sponsors, el marketing, la publicidad. Es muchísima plata, y hoy hay bandos sobre ese tema, hay intereses sobre ese tema, hay enfrentamiento con aliados en muchos lados, en la prensa, en el sistema político, en el fútbol, en el deporte, en los organismos internacionales del deporte. Entonces, siendo curioso, te digo, para mí el tema del lavado en el fútbol, los riesgos no dependen de la organización que adopte el club respectivo. Hoy tenemos dos tipos de organización: las sociedades anónimas deportivas y las instituciones sin fines de lucro. En las dos se puede lavar plata. En las dos se puede lavar plata, muchísima plata, mediante mecanismos muy parecidos, ¿no? Entonces, si yo a Ricardo Gil, que no es maravilloso, pero que juega muy bien al fútbol, lo vendo a un club de Flores en 200.000 pesos, al otro año se va al Barcelona por 7 millones de dólares, que además picoteando con instituciones en Isla Vírgenes, de acá para allá, que es imposible reconstruir cuánto pagaron allá y cuánto dije acá que me había llegado. Entonces, si yo justifico que de España me llegaron 7 millones de dólares, que en realidad es Paco, es verso, sin alusión, estoy justificando 7 millones de dólares que los puedo traer de la corrupción, del narcotráfico o de donde sea. Si yo digo que una empresa me pagó tantos millones de dólares por darle la camiseta, y nadie controla y no sabe, eso lo puede hacer la SAT y lo puede hacer los clubes, y lo han hecho, porque en el 2009
cuando el Gafi saca el documento, que está muy bueno, planteando todos los riesgos en el fútbol, no habla de la SAD, ya existían la SAD en España, pero no habla de eso. Nosotros acá decíamos, bueno, en realidad hay un folclore de que el fútbol se presta para ciertas cosas, tráfico de droga, hay gente implicada, trata de mujeres, no sé qué, no sé cuánto, pero además teníamos casos de contratistas del fútbol procesados por participar de cooperativas para traer droga o pasar droga por Uruguay. ¿Por qué? Porque eran tipos que de repente con un gurí hacían en 3 meses o en 5 meses $500,000, se les cortaba el chorro y decía, mirá, vamos a meter, en vez de meterlo en Juancito, metelo en esta cooperativa que ganas lo mismo. En 3 meses ganas lo mismo. Pero en la SAD está muy claro el papel del inversor, y eso es un riesgo que hay que verlo. Ahora, no me digas que el problema son la SAD y se arregla sacando la SAD. No me digas eso, porque los clubes también tienen los riesgos similares y también históricamente han estado vinculados a negocios turbios. Y si vos me decís, es lo mismo el sacachipa de tercera, que es SAD, tiene más riesgo en tercera que un club grande de primera división, te digo, no seas malo, no le eches la culpa a Sacachispa. Siempre interesante, Ricardo. Sí, además clarísimo, y en esto que decía yo al principio, que no solamente las SAD tienen esta situación, las SAD están reguladas por un tipo de ley, pero que obviamente la están incumpliendo. No todas además manejan el mismo tipo de negocios, pero también los clubes lo han hecho. Las ventas de futbolistas no están reguladas, es decir, yo no sé cuál es el futbolista uruguayo hoy que tenga el récord de la venta más cara. Hasta hace unos años, me acuerdo, se hablaba seguramente alguien lo aporte, vos Luqui ahora, no sé, Sebastián Coates cuando se lo había vendido por 8 millones al Liverpool, Peñarol ahora que había pagado 7 millones por Leo Fernández, o sea, hablamos de mucho dinero, obviamente, en esto que decía Gil Iribarne. Coates, 12 millones de euros. 12 millones de euros. O sea, estamos hablando de que un club internacional le pagó a un club uruguayo esa cifra, que no se la lleva toda esa cifra del club uruguayo, sino que hay un porcentaje que se lo lleva el contratista, un porcentaje que se lo lleva el jugador, un porcentaje de derechos de formación para los clubes que lo formaron, y hay dinero que no queda regulado, y hay dinero que se le escapa al país y que no hay trazabilidad, por esto que decía Ricardo Gil Iribarne. Pero no solamente lo hacen los clubes, sino también lo hacen la SAD. Y esto tiene que empezar a ser regulado. Y algo que también decía hace muy poco Sandra Libonati, la nueva directora de la CENACLAF, y me consta, porque vengo siguiendo el tema, que se va a poner el ojo en la SAD y también se va a poner el ojo en el deporte. En el básquetbol, por ejemplo. El básquetbol es un deporte que no genera ingresos, a diferencia del fútbol, porque no se venden jugadores, porque los derechos de televisación no valen tanto y porque no se le da tanto dinero. Es decir, hablamos de pérdidas, pero hablamos de clubes de básquetbol, por ejemplo ahora Nacional, o por lo menos los nombro en orden, Aguada, Peñarol y Nacional, tenían presupuestos anuales de arriba de $1 millón, y hablamos de dirigentes que ponían el dinero y que iban a pérdida simplemente por su club, pero que hay toda una situación atrás también de no registro. Esto decía la directora de la CENACLAF, Sandra Libonati, hace muy poco tiempo. Las SAD particularmente son sujetos obligados, pero creo que no está del todo ajustado diferenciar lo que puede ser una SAD de lo que puede ser un club de fútbol. Ahí la diferencia que tenemos es una diferencia jurídica y que hay inversionistas en una SAD. Pero el punto es, ¿por dónde pasan los riesgos? Pasa por la forma en que se comercializa, compra-venta de jugadores. Bueno, si lo pueden hacer ambos, tendrá los mismos riesgos. Eso es parte de las evaluaciones que, vuelvo a decir, estamos haciendo. Muy bien, bueno. Escuchemos ahora a Washington Lisandro, que es el presidente de Racing Club de Montevideo, de la parte civil, hablando obviamente de las ventajas que le dio convertir al club en una SAD, porque el club obviamente se empezó o la parte civil se empezó a organizar de toda la parte social, de otro tipo de deportes a los que los empresarios no le dan, digamos, interés, porque no les interesa, porque no les genera rédito. Hablamos de fútbol femenino, fútbol sala, etcétera. Mucha más organización y muchas más posibilidades. Y bueno, mucho más trabajo, porque hoy hay 4 divisionales
que sería imposible con el sistema anterior en estos momentos mantenerlas. Apenas se podía trabajar en la primera y en la segunda. Hoy en día tenemos 4 divisionales con todos sus planteles trabajando, y eso es una gran oportunidad también para los jugadores, que antes tenían muchas menos posibilidades. Para los clubes, bueno, se ven beneficiados ante la baja participación de la gente. Nunca hubo mucha, pero en estos momentos hay una muy baja participación de la gente que se ha acelerado con esto de la pospandemia. Hay gente que no ha vuelto más a su club, a su sede, ni siquiera van a las canchas. Entonces, esta gente está ocupando un lugar que hoy está vacío en muchos clubes y que permite a los pocos que trabajan poder hacer otro tipo de actividades. Personalmente a nosotros buscamos una solución a la uruguaya, buscamos una solución en la que en el negocio fútbol estrictamente participe el directorio de la SAD y nosotros nos encargamos de otro tipo de actividades, ir haciendo crecer al club, como en infraestructura y en la participación de otros deportes deportes con pelota que no teníamos. Y qué bueno que eso le da una linda imagen al club, y también, como reitero, porque esto también es válido, oportunidades a gente para que practique deportes, ¿no? Teniendo 4 categorías en fútbol femenino, 5 categorías en fútbol sala, y pudiendo agregar más deportes con pelota en el futuro, a medida que la UF. Bueno, escuchemos ahora a Ignacio Alonso, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que esto decía sobre el mercado de la SAD. Le permitió ver el futuro con otra perspectiva, encarar proyectos, cumplir los presupuestos, cumplir los salarios. Le permitió al Banco de Previsión Social recuperar gran parte de las obligaciones que los clubes como sociedades civiles no cumplían. Las retenciones de DGI, las retenciones de BPS, le aseguró a los jugadores también en ese sentido tener sus aportes pagos. Le permitió a las instituciones dar deudas históricas, le permitió tener nueva infraestructura. Eso le permitió también, a través de la infraestructura, a los pibes tener mejores condiciones de formación. Le dio también circulación interna a una cantidad de recursos que antes no existían. Por ejemplo, hubo sociedades civiles, ahora mantienen firme su vocación de continuar como tales, que pudieron vender jugadores a inversores que llegaron a través de sociedades anónimas deportivas, y con eso pudieron también salvar esas sociedades civiles buena parte del presupuesto de los últimos años. Hay varios casos que así lo indican. Se elevó la masa salarial del campeonato uruguayo, le permitió a muchos profesionales tener trabajo, porque las estructuras en las sociedades anónimas dependen menos del trabajo voluntario y más del trabajo profesional, y de decisiones más racionales, menos temperamentales, menos espirituales, y le han dado un sustento más grande a lo que son puestos de trabajo que han aumentado en nuestro sector. Sin ser compulsivo el paso, sin ser obligatorio el paso, como en otras ligas ha sido, en Uruguay creo que paulatinamente a la uruguaya, ¿sí?, como una alternativa firme, nos ha permitido crecer internamente como liga. Y creo yo también que han sido fundamentales para mantener criterios de independencia a la hora de los contratos comerciales. No en vano, hoy las sociedades anónimas deportivas son las que miran con mayor objetividad todos los procesos de comercialización de derechos de televisión y los demás comerciales que existen, menos ataduras y más independencia. Bueno, y acá se abre otra discusión, o por lo menos otra lectura, que tiene que ver con la guerra del fútbol uruguayo entre AUF y Tenfield. Y las sociedades anónimas deportivas no están a favor de Tenfield, básicamente porque Tenfield tiene por lo menos adquiridas, digamos, o por lo menos comprometidas económicamente a varias instituciones, porque instituciones que no podían pagar su sueldo, que no podían pagar sus obligaciones, venía Tenfield a través de Francisco Casal, les ponía el dinero y esos clubes pasan a ser, o por lo menos a darle el voto a Tenfield y a ser clubes que, digamos, operen futbolísticamente a favor de las decisiones de la empresa que tiene el fútbol uruguayo desde
desde el 99 y que hoy se abre ese abanico. Y ahí lo decía Ignacio Alonso, las sociedades anónimas deportivas, al tener profesionales al frente, porque esa es la diferencia, tienen profesionales y los clubes tienen al dirigente que, yo qué sé, hay un dirigente que es contador o que es abogado y que da una mano en el club, pero que no se formó especialmente en el deporte, y se abre todo ese abanico que obviamente lo estamos viendo ahora y que se está dando la guerra de la Asociación Uruguaya de Fútbol contra la empresa Tenfield por los derechos de televisación y por el costo o por el bajo costo que paga esta empresa al fútbol uruguayo, un fútbol uruguayo que en realidad nos han querido vender que es pobre y en realidad no es pobre, está empobrecido, sobre todo por esto que hablamos ahora, ¿no? Por algo hay empresas que vienen de afuera y que están dispuestas a poner mucho dinero. Alguien por ahí mencionaba en las notas la presencia de ex futbolistas uruguayos. Bueno, con esto que hablábamos de Luis Suárez, el Deportivo LSM, está Diego Forlán también en Durazno, el equipo de Durazno que hoy en realidad está, si no me equivoco, está entrenando en Canelones, o sea, no está en Durazno. Está Muslera también, Fernando Muslera, con uno que se llama Sportivo Bella Italia, y hay algún ex jugador que también está vinculado a alguna institución, o sea que también se da esta posibilidad. Y les tiro otra punta, que alguien también por ahí mencionaba, que tiene que ver, y paso el último audio, con la ley que crea Javier Milei, el presidente argentino, para transformar a los clubes del fútbol argentino en sociedades anónimas deportivas. ¿Hay una casta en el fútbol argentino? Mira, yo creo que sí, y la verdad es que la mejor forma de terminar con eso es metiendo la competencia. Porque fíjate esto, nuestro proyecto de sociedades anónimas deportivas no implica que no existan los clubes tal como existen hoy, pero da la posibilidad de que existan otras sociedades. Nosotros, hoy en este momento, tenemos ofertas concretas, digamos, el propio Manchester City quiere comprarse un club en Argentina. Si estuvieran limpios, permitirían que hubiera competencia. Pero como están sucios, no permiten la competencia. El mejor síntoma de que hay mafia y que está podrido eso es que no permiten la competencia. Sí, Tapia está sucio. Y entonces, si vos estás limpio, no te molesta que haya competencia. Esta es la discusión que se da en Argentina con el impedimento de los clubes del fútbol argentino al ASAD, porque temen perder su identidad, perder los clubes del fútbol argentino. Tiene una enorme diferencia con el fútbol uruguayo, que es la cantidad de gente que mueven. Hablamos de ciudades enteras, de barrios enteros, de una identidad muy grande, de un sentido de pertenencia social muy grande, que tienen piscinas, canchas de otros deportes, etcétera, y se tiene esta situación, y ahí Milei acusa obviamente al Chiquitapia, al presidente de la AFA, de manejar algunos negocios en su favor. Y hay una historia de un empresario que se llama Foster Gillett, es un empresario estadounidense que se metió en un club argentino, que es Estudiante de La Plata, y que hoy está en Uruguay, que está en Rampla Juniors, y a Rampla Juniors curiosamente le está yendo muy mal con la presencia de este empresario argentino. Y agrego para cerrar un riesgo que tiene la SAD, porque ya ha pasado en el fútbol uruguayo, pasó en Atenas de San Carlos con la presencia de un grupo mexicano, el grupo FASI, que es que vengan al club, asuman determinados compromisos económicos, por supuesto, y se te vayan. Y todos esos compromisos económicos te quedan ahí y te hunden. Y te funden, básicamente, que ese es uno de los riesgos latentes que tienen las sociedades anónimas deportivas. Y por eso también traigo a colación este tuit que daba Daniel Danners de la posibilidad de dar un registro, sobre todo porque en el año 2021, a través de la LUC, se dieron algunos beneficios fiscales a las sociedades anónimas deportivas que hoy hace que no se esté regulando de la mejor manera. O sea, es dinero que se invierte, pero que en realidad no le queda al país. Porque, como yo les decía, hay clubes que compran complejos, pero en realidad el complejo es de la sociedad anónima deportiva, y se va, lo vende y listo. Entonces, bueno, es un lindo tema para seguir, para analizar este tema de las sociedades anónimas deportivas, y sobre todo esto que decía Ricardo Gil Iribarne, de esta situación que se da en Uruguay, que no se investiga el lavado y que el fútbol es un gran negocio para poder lavar dinero. Muchísimas gracias, Diego Martini. ¿Vas a decir algo o no? Sí, iba a agregar algo, pero después despierta vos, porque eso es lo importante en este momento. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a una pequeña tanda y ya vamos a estar en instantes con el sociólogo Denis Marclán. Estás escuchando